Un amor que nunca debió ocurrir. Introducción. En el corazón de Madrid, donde las calles empedradas cuentan historias de tiempos antiguos y los edificios señoriales guardan secretos entre sus muros centenarios, nace esta historia que estoy a punto de narrarles. Una historia que, como el fuego, comenzó con una pequeña chispa y terminó consumiéndolo todo a su paso. Amor prohibido no es solo un relato de pasiones desmedidas, es el testimonio de cómo los deseos más profundos pueden transformarse en cadenas que aprisionan el alma. Esta tragedia, ambientada en los albores del siglo XX, cuando España vivía entre la opulencia aristocrática y los primeros suspiros de modernidad, nos adentra en los salones de la alta sociedad madrileña, donde las apariencias lo eran todo y donde un paso en falso podía significar la ruina social. Les invito a sumergirse en esta narración de amor, traición y consecuencias devastadoras. A través de personajes complejos, atormentados por sus propios demonios internos, descubrirán cómo un solo acto de debilidad puede desencadenar una cascada de eventos que terminan por destruir no solo a los protagonistas, sino también a todos aquellos que tienen la desdicha de estar cerca. En esta historia conocerán a don Ricardo, un hombre honorable cuya bondad se convierte en su mayor debilidad; a Valentina, una joven hermosa atrapada entre la seguridad y la pasión; a Diego, un seductor sin escrúpulos que juega con fuego sin medir las consecuencias; y a Sofía, la encarnación de la inocencia que se marchita ante el peso de una realidad cruel. Escuchen con atención, pues cada palabra, cada gesto y cada silencio en esta narración tiene un propósito. Los secretos susurrados en los rincones oscuros de la mansión junto al Manzanares, las miradas furtivas intercambiadas durante las cenas familiares y los suspiros ahogados en almohadas de seda nos revelan la fragilidad del corazón humano y el alto precio que se paga por sucumbir a las tentaciones. Esta historia, tejida con hilos de deseo prohibido y arrepentimiento tardío, está a punto de comenzar, y si quieren conocer hasta dónde puede llegar el ser humano cuando es dominado por sus pasiones más oscuras, no olviden suscribirse a este canal y dejar su me gusta, porque lo que están a punto de escuchar les recordará que a veces el amor más intenso es precisamente aquel que nunca debió existir. Personajes principales: don Ricardo Montero y Villalba. No siempre fue el hombre sombrío y callado que ahora contemplaba el amanecer desde el ventanal de su despacho. Años atrás, don Ricardo Montero y Villalba había sido conocido en los círculos sociales de Madrid como un caballero de risa fácil y ojos brillantes, heredero de una de las fortunas más respetables de Castilla, fruto del comercio textil que su padre había expandido por toda España. A sus 52 años, el cabello negro comenzaba a platearse en las sienes, otorgándole un aire distinguido que complementaba perfectamente su porte elegante y sus modales impecables. Alto, de hombros anchos y mirada profunda, don Ricardo era un hombre que inspiraba respeto, sin necesidad de alzar la voz. La muerte prematura de su esposa, doña Isabel de Mendoza, 18 años atrás, había marcado un antes y un después en su existencia. La tuberculosis se la había arrebatado en cuestión de meses, dejándolo solo con 2 niños pequeños: Carlos, de apenas 6 años, y Sofía, una bebé de 8 meses que nunca conocería la caricia de su madre. «Cuida de ellos como yo lo habría hecho», le había susurrado Isabel en su lecho de muerte, y Ricardo había convertido esas palabras en el norte de su existencia. Durante años, se había negado a considerar un nuevo matrimonio, dedicándose exclusivamente a sus hijos y a los negocios familiares, que prosperaban bajo su cuidadosa administración. La soledad, sin embargo, es una compañera difícil. Con el tiempo, Ricardo había aprendido a vivir con ella, a aceptarla como parte de su rutina diaria, pero nunca dejó de sentir el vacío en su cama, el silencio durante las cenas,
la ausencia de una mano que estrechara la suya en los momentos difíciles. Los años habían pasado, y Ricardo se había convertido en un hombre respetado en Madrid, no solo por su fortuna, sino por su generosidad y honestidad en los negocios. Su casa en las orillas del Manzanares se había transformado en un refugio para artistas, escritores y músicos a quienes apoyaba económicamente sin pedir nada a cambio. El arte alimenta el alma, solía decir, mientras contemplaba los cuadros que adornaban las paredes de su mansión, muchos de ellos regalos de pintores agradecidos por su mecenazgo. Pero debajo de esa fachada de serenidad y bondad, Ricardo escondía un corazón que anhelaba amar de nuevo. Un corazón que, sin él saberlo, sería su perdición. Valentina Espinosa y Ortega. El primer día que Valentina Espinosa puso un pie en el salón del Teatro Real, todos los presentes supieron que algo había cambiado en el aire de Madrid. A sus 20 años, poseía esa clase de belleza que provoca susurros a su paso y miradas que se desvían solo para volver a posarse en ella con más intensidad. Su cabello negro, que caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda, contrastaba con una piel pálida que parecía brillar con luz propia. Sus ojos, de un verde profundo e inquietante, tenían la cualidad de mirar directamente al alma de quien se atreviera a sostener su mirada más de lo socialmente aceptable. Pero lo que realmente hacía especial a Valentina no era su belleza física, sino esa mezcla de vulnerabilidad y determinación que emanaba de cada uno de sus gestos. Criada en un hogar donde la moral era un concepto flexible y las apariencias lo eran todo, Valentina había desarrollado una coraza protectora, una máscara de serenidad que ocultaba una tormenta interior. Doña Dolores, su madre, era conocida en ciertos círculos por sus fiestas excesivas y por la cantidad de amigos íntimos que frecuentaban su casa, siempre dispuestos a hacer generosos regalos. Tras la muerte de su esposo, un militar de rango medio que había dejado más deudas que fortuna, doña Dolores había encontrado en su belleza y en la de sus hijas un recurso que no dudaba en explotar. La belleza es un capital, niña, y los capitales deben invertirse sabiamente, le repetía constantemente a Valentina, mientras la obligaba a asistir a reuniones donde hombres mayores y adinerados la observaban como si fuera mercancía en un escaparate. A diferencia de su hermana Clara, quien había aceptado con resignación el papel que su madre le había asignado, Valentina se rebelaba internamente. Soñaba con escapar, con conocer un amor verdadero que la rescatara de aquel ambiente opresivo. Leía novelas a escondidas, donde heroínas como ella encontraban la felicidad en brazos de hombres nobles y desinteresados. Y fue precisamente en una de esas fiestas organizadas por su madre donde conoció a don Ricardo. Él la miraba de forma diferente, sin la lujuria descarada de otros pretendientes. La trataba con respeto, se interesaba por sus opiniones, por sus sueños, y aunque no era el príncipe joven con el que había fantaseado, Valentina vio en él una vía de escape, una posibilidad de redención. Podría aprender a amarlo, se dijo a sí misma la noche en que aceptó su propuesta de matrimonio, ignorando que el destino tenía otros planes para ella. Planes que incluían a un hombre más joven, más peligroso, cuya mera presencia despertaría en ella pasiones que ni siquiera sabía que existían. Diego Montero y Saldaña. Si alguna vez el diablo decidiera tomar forma humana, probablemente elegiría el rostro de Diego Montero. A sus 28 años, el sobrino de don Ricardo poseía esa clase de belleza masculina que resulta casi ofensiva, rasgos perfectamente cincelados, ojos de un azul tan intenso que parecían irreales, y una sonrisa que prometía placeres prohibidos a quien se atreviera a acercarse demasiado. Hijo único de la hermana menor de Ricardo, Diego había quedado huérfano a los 16 años cuando sus padres murieron en un naufragio durante un viaje a las Américas. Don Ricardo, fiel a su naturaleza generosa, lo había acogido como a un hijo más, ofreciéndole un hogar
y todas las oportunidades que el dinero podía comprar. «Tienes el talento y el apellido para llegar lejos», le decía su tío, mientras financiaba sus estudios en las mejores instituciones de Madrid y París. Sin embargo, Diego tenía otros intereses. Las aulas le parecían prisiones, y las lecciones de moral y responsabilidad que su tío intentaba inculcarle resbalaban sobre su piel como gotas de agua sobre el mármol. Prefería los salones de juego, las tabernas de mala reputación y, sobre todo, la compañía de mujeres que sucumbían fácilmente a su encanto. «La vida es demasiado corta para vivirla según las reglas de otros», solía decir entre risas, mientras vaciaba otra copa de coñac. A pesar de sus excesos, Diego poseía un talento natural para los negocios que incluso su tío reconocía. Cuando se lo proponía, podía cerrar tratos brillantes, detectar oportunidades donde otros solo veían riesgos y persuadir a los inversores más reacios. Pero su falta de constancia y su tendencia a aburrirse rápidamente de todo lo convertían en un eterno proyecto de hombre de éxito. Las mujeres eran su debilidad y su perdición. Las seducía con la misma facilidad con que respiraba, prometiéndoles el cielo con palabras que olvidaba tan pronto como las pronunciaba. Algunas lloraban cuando las abandonaba, otras lo maldecían, pero todas, sin excepción, recordaban sus noches con él como algo que las había marcado para siempre. «Eres un depredador», le había dicho una vez su amigo y compañero de juergas, el Marqués de Valverde. Y Diego había sonreído, aceptando el término como un cumplido. Cuando su tío le anunció que pensaba casarse de nuevo, Diego no mostró ningún interés particular. Las bodas le aburrían, y la idea de tener que comportarse correctamente durante la ceremonia le resultaba tediosa. Pero todo cambió el día en que conoció a Valentina. Algo en aquella mirada verde, en aquella fragilidad disfrazada de determinación, despertó en él no solo el deseo habitual, sino algo más profundo, más peligroso. «Esta vez será diferente», se prometió a sí mismo. Pero lo cierto es que, para Diego Montero, ninguna conquista era realmente diferente. Todas eran piezas en un juego que solo él sabía jugar, un juego donde el único objetivo era satisfacer sus propios deseos sin importar el coste. Lo que no sabía es que, en esta ocasión, el precio a pagar sería mucho más alto de lo que jamás había imaginado. Sofía Montero y Mendoza. En una familia marcada por personalidades fuertes y pasiones intensas, Sofía era como un remanso de paz, un recordatorio de que la bondad natural todavía existía en un mundo cada vez más cínico y calculador. A sus 18 años, Sofía Montero conservaba esa pureza de espíritu que otras jóvenes de su edad ya habían perdido al contacto con la realidad social. Sus grandes ojos castaños miraban el mundo con genuina curiosidad y asombro, encontrando belleza en los detalles más simples. El vuelo de una mariposa en el jardín, el olor de los libros antiguos en la biblioteca de su padre, el sonido de la lluvia contra los cristales en las tardes de invierno. Físicamente, Sofía era el vivo retrato de su madre. Había heredado de ella no solo su rostro ovalado de facciones delicadas y su cabello castaño claro, sino también esa elegancia natural, ese modo de moverse por el mundo como si flotara sobre él sin llegar a mancharse con sus impurezas. «Tienes el alma de tu madre», le decía don Ricardo, con una mezcla de orgullo y melancolía, mientras observaba cómo tocaba el piano con la misma pasión que había caracterizado a Isabel. La música era el refugio de Sofía, su lenguaje secreto, la forma en que expresaba emociones demasiado complejas para ser articuladas con palabras. Cuando sus dedos acariciaban las teclas del piano Steinway, que su padre había importado especialmente para ella, el mundo exterior dejaba de existir. Solo quedaban las notas, las melodías, la armonía que ella misma creaba y que llenaba la mansión de vida. Dada por institutrices y en los mejores colegios para señoritas de Madrid, Sofía había crecido protegida del lado más oscuro de la existencia.
Su padre se había asegurado de que nada perturbara su inocencia, de que el dolor y la crueldad del mundo se mantuvieran a distancia. Esta sobreprotección había creado en Sofía un carácter dulce pero ingenuo, incapaz de detectar la maldad en otros o de protegerse de quienes pudieran querer aprovecharse de su bondad. Confiaba en todos porque no conocía razones para no hacerlo. Entregaba su afecto sin reservas, porque nadie le había enseñado a ser cauta. Su relación con Diego era compleja. Desde niña, Sofía había admirado a su primo, deslumbrada por su personalidad magnética y su aparente libertad. A medida que crecía, esa admiración infantil se había transformado en algo más profundo, un sentimiento que ella misma no terminaba de comprender, pero que hacía que su corazón latiera más rápido cuando él entraba en una habitación. «Es solo que me hace reír», se justificaba ante su doncella, Carmela, la única que parecía haber notado el rubor en sus mejillas cuando Diego estaba cerca. Lo que Sofía no sabía, lo que su inocencia le impedía ver, era que su amor secreto por Diego estaba destinado a ser la primera gran herida de su vida, el despertar brutal a una realidad que hasta entonces solo había conocido a través de las páginas de las novelas que leía a escondidas. Y cuando ese momento llegara, cuando el velo de la inocencia se rasgara ante sus ojos, Sofía Montero descubriría que el dolor puede ser un maestro más efectivo que cualquier institutriz, y que algunas lecciones de la vida se aprenden a un precio demasiado alto. Doña Dolores Ortega y Mendizábal. Si las paredes de la mansión Montero pudieran hablar, muchas susurrarían el nombre de Doña Dolores con un estremecimiento de disgusto. Alta, delgada hasta el punto de parecer frágil, con un rostro que alguna vez fue hermoso y que ahora luchaba desesperadamente contra el paso del tiempo mediante cremas importadas de París y maquillajes excesivos. Doña Dolores Ortega era la encarnación de todo lo que la sociedad respetable de Madrid pretendía ignorar. A sus 45 años, la madre de Valentina se aferraba a los restos de su belleza con la desesperación de quien sabe que es su único capital en un mundo que valora a las mujeres precisamente por lo que ella estaba perdiendo. Sus manos, cubiertas de anillos demasiado ostentosos para ser de buen gusto, se movían constantemente en gestos teatrales que acompañaban cada una de sus palabras, como si temiera que sin ese énfasis adicional, nadie la escucharía. La belleza se desvanece, querida, pero el ingenio permanece, solía decir a sus hijas, aunque su propia vida demostraba que había confiado más en lo primero que en lo segundo. Viuda de un capitán del ejército que había muerto dejando más deudas que gloria, Doña Dolores había descubierto rápidamente que el mundo tenía poco que ofrecer a una mujer sola con 2 hijas que alimentar, a menos que esa mujer estuviera dispuesta a utilizar todos los recursos a su alcance. Y Dolores lo estaba. Su casa en un barrio venido a menos de Madrid se había convertido con los años en un lugar donde la moral se dejaba en la puerta junto con los abrigos. Allí, hombres adinerados y de dudosa reputación se reunían para jugar a las cartas, beber vinos caros y disfrutar de la compañía de mujeres jóvenes que Doña Dolores presentaba en sociedad, como ella misma decía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los negocios son los negocios, y en este mundo hay que sobrevivir, era su respuesta cuando alguien se atrevía a cuestionar sus métodos. Clara, su hija mayor, había aceptado sin demasiada resistencia el papel que su madre le había asignado en ese teatro de apariencias. A los 23 años, ya tenía un protector, un banquero casado que le había comprado un pequeño apartamento y le proporcionaba una asignación mensual a cambio de su compañía exclusiva. Valentina, sin embargo, había resultado más difícil de manejar. Desde niña había mostrado una obstinación que sacaba de quicio a Doña Dolores, una tendencia a cuestionar sus decisiones y a rebelarse contra el futuro que ella le tenía reservado. «Tienes ideas demasiado románticas para tu propio bien», le reprochaba constantemente. «El amor es un lujo que no podemos permitirnos».
Cuando don Ricardo Montero apareció en sus vidas, doña Dolores vio la oportunidad perfecta. Un viudo rico, respetable, con una posición social envidiable y, lo más importante, visiblemente cautivado por Valentina. Era el golpe maestro que llevaba años esperando. No lo arruines. Le había advertido a Valentina la noche antes de la boda, apretándole el brazo con más fuerza de la necesaria. Esta es nuestra oportunidad de salir del pozo. Lo que doña Dolores no sabía, lo que su mente calculadora no podía prever, era que su hija, al escapar de una prisión, estaba a punto de entrar voluntariamente en otra mucho más peligrosa. Una prisión construida no con barrotes de hierro, sino con los hilos invisibles pero irrompibles del deseo prohibido. Y cuando todo estallara, cuando el castillo de naipes que había construido con tanto cuidado se derrumbara, doña Dolores descubriría que incluso ella, con toda su experiencia en las miserias humanas, no estaba preparada para la magnitud de la tragedia que se avecinaba. El comienzo. La mansión y la familia. La mansión, junto al Manzanares. La mansión de los Montero no era simplemente una casa, era un símbolo, un testimonio de piedra y madera de la posición que la familia había alcanzado a lo largo de generaciones de trabajo y astucia en los negocios. Situada en una zona privilegiada a orillas del río Manzanares, se alzaba imponente entre jardines cuidados con meticulosa atención como un barco anclado en un mar de verde. Construida a finales del siglo XVIII por el abuelo de don Ricardo, la casa había sido concebida para impresionar. Su fachada neoclásica, con columnas jónicas que flanqueaban la entrada principal y balcones de hierro forjado que se extendían a lo largo del segundo piso, capturaba la mirada de cualquiera que pasara por las cercanías. En los días claros, cuando el sol de Madrid se reflejaba en los cristales de sus numerosas ventanas, la mansión parecía arder con luz propia, como si quisiera competir con el astro rey. Por las noches, cuando las lámparas se encendían en su interior, proyectaban un resplandor cálido que contrastaba con la oscuridad del río, creando una estampa que parecía sacada de un cuento. Pero lo más impresionante no era su exterior, sino lo que se encontraba tras aquellas puertas de roble macizo, talladas a mano. El vestíbulo, con su suelo de mármol italiano y su escalera de caracol que ascendía majestuosamente hasta el piso superior, daba la bienvenida a los visitantes con una elegancia sobria que definía el gusto de los Montero. A la derecha se abría el salón principal, una estancia amplia con techos altos decorados con frescos que representaban escenas mitológicas. Muebles de maderas nobles, tapizados en sedas importadas de Oriente, se distribuían estratégicamente para facilitar la conversación durante las veladas sociales que don Ricardo organizaba ocasionalmente. La biblioteca, el refugio favorito del dueño de la casa, albergaba una colección de libros que era la envidia de muchos intelectuales de Madrid. Desde tomos antiguos de filosofía hasta las últimas obras literarias llegadas de Francia e Inglaterra, los estantes cubrían las paredes del suelo al techo, creando un santuario de conocimiento donde don Ricardo pasaba horas abstraído del mundo exterior. El comedor, con capacidad para 20 comensales, era el escenario de cenas familiares que, con los años, se habían vuelto cada vez más silenciosas. Una lámpara de cristal de Murano pendía sobre la larga mesa de caoba, iluminando los retratos de antepasados que observaban desde las paredes con expresiones severas, como si juzgaran a los vivos desde el pasado. En el piso superior se encontraban las habitaciones privadas de la familia. La de don Ricardo, amplia y austera, reflejaba la personalidad de su ocupante. Muebles sólidos sin excesivos adornos, una cama con dosel que había compartido con su primera esposa y que ahora le parecía demasiado grande, y un pequeño escritorio donde a veces trabajaba hasta altas horas de la noche cuando el sueño lo eludía. La habitación de Sofía era el contrapunto perfecto. Luminosa, decorada en tonos pastel, con cortinas de encaje que se mecían con la brisa que entraba por las ventanas abiertas durante el día. Un piano Steinway ocupaba una esquina,
y junto a él, estantes llenos de partituras y pequeñas figurillas de porcelana que la joven coleccionaba desde niña. Carlos, el hijo mayor, apenas pasaba tiempo en la mansión. Sus estudios en el extranjero y su creciente interés por la vida social de París lo mantenían lejos del hogar familiar durante largos períodos. Su habitación, sin embargo, se mantenía siempre lista para su regreso, con sus libros de derecho alineados en el escritorio y su ropa cuidadosamente guardada en el armario por orden de su padre. La habitación que había sido designada para Diego, ubicada en el extremo opuesto del pasillo respecto a las alcobas familiares, era un reflejo de su carácter indómito. A pesar de los esfuerzos de la servidumbre, siempre parecía estar en un estado de desorden controlado. Libros apilados en el suelo junto a la cama, ropa abandonada sobre sillas, botellas de licor a medio consumir en la mesita de noche. Era, en muchos sentidos, un territorio aparte dentro de la ordenada mansión de los Montero. Los jardines que rodeaban la casa eran otra fuente de orgullo para la familia. Diseñados siguiendo el estilo francés, con parterres geométricos, fuentes de mármol y estatuas clásicas distribuidas estratégicamente, proporcionaban un oasis de paz a pocos kilómetros del bullicio del centro de Madrid. Era en estos jardines donde Sofía pasaba gran parte de sus días, leyendo bajo la sombra de un olmo centenario o simplemente contemplando el fluir constante del río, perdida en pensamientos que no compartía con nadie. Y fue precisamente en estos jardines donde Valentina vio por primera vez la mansión que sería su nuevo hogar. Desde la ventana del carruaje que la llevaba a conocer a la familia de su futuro esposo, la joven había contenido la respiración ante la visión de aquella casa que parecía sacada de las novelas que leía a escondidas. Es como un palacio, había susurrado para sí misma, sin saber que aquellas paredes, aparentemente tan sólidas y seguras, albergarían pronto las más turbulentas pasiones y los secretos más oscuros. La familia antes de Valentina. Antes de la llegada de Valentina, la vida en la mansión Montero transcurría con la monotonía rítmica de un reloj bien engrasado. Cada miembro de la familia y del servicio conocía su lugar y sus funciones, creando un equilibrio que, si bien carecía de la calidez de un hogar verdaderamente feliz, al menos proporcionaba estabilidad. Don Ricardo dividía sus días entre la administración de sus negocios, que incluían fábricas textiles en Valencia y bodegas en La Rioja, y la supervisión de la educación de Sofía. Las mañanas las pasaba en su despacho de la ciudad, un espacio austero en un edificio de la calle Alcalá, desde donde manejaba los hilos de su imperio comercial con la precisión de un director de orquesta. Los negocios son como un jardín, solía decir a sus empleados. Requieren atención constante, pero sin ahogarlos con excesivos cuidados. Al mediodía regresaba a la mansión para almorzar con su hija, un ritual que mantenía con religiosa puntualidad. Durante esas comidas, Sofía le contaba sus avances en sus lecciones de piano, sus lecturas y las pequeñas novedades de su vida cotidiana, mientras don Ricardo la escuchaba con una sonrisa que reservaba exclusivamente para ella. Las tardes las dedicaba a la lectura en su biblioteca o a paseos por el jardín, donde a veces se detenía frente a la tumba de Isabel, un pequeño mausoleo de mármol blanco situado bajo un sauce llorón, lejos de miradas indiscretas. Allí, en la intimidad que proporcionaba la naturaleza, don Ricardo hablaba con su difunta esposa, contándole sus preocupaciones, sus alegrías y, sobre todo, los avances de sus hijos. Carlos se está convirtiendo en un hombre de provecho, le decía, aunque en su interior albergaba dudas sobre las verdaderas inclinaciones de su primogénito, demasiado aficionado al juego y a la vida nocturna parisina. Y Sofía, si pudieras verla, Isabel, tiene tu misma luz, tu misma bondad. Sofía, por su parte, vivía en un mundo construido a medida de su sensibilidad. Sus días transcurrían entre lecciones con institutrices que su padre seleccionaba cuidadosamente,
prácticas de piano que podían extenderse durante horas, y largas tardes de lectura en el jardín o junto a la ventana de su habitación, desde donde podía observar el fluir constante del Manzanares. A pesar de su juventud, había asumido el papel de señora de la casa tras la muerte de su madre, supervisando con dulce autoridad el trabajo de los sirvientes y asegurándose de que todo estuviera a gusto de su padre. Era ella quien elegía las flores que decorarían la mesa durante las cenas, quien aprobaba los menús que preparaba la cocinera y quien organizaba las escasas recepciones sociales que don Ricardo aceptaba ofrecer. «Tienes el don de tu madre para hacer que esta casa respire vida», le decía a veces don Ricardo, besándole la frente con ternura. Carlos, el hermano mayor, era una presencia cada vez más esporádica en la mansión. Estudiante de Derecho en la Sorbona, aprovechaba cualquier excusa para prolongar su estancia en París, donde, según sus cartas, se dedicaba al estudio con admirable dedicación. La realidad, que su padre sospechaba pero prefería ignorar, era que el joven heredero de los Montero había descubierto en la capital francesa placeres que Madrid no podía ofrecerle. «Estoy formándome como hombre, además de como abogado», escribía en sus cartas, una frase ambigua que don Ricardo interpretaba según su conveniencia. Y luego estaba Diego, el elemento discordante en aquella sinfonía familiar bien orquestada. Desde su llegada a la casa tras la muerte de sus padres, el sobrino de don Ricardo había alterado el equilibrio con su personalidad indomable y sus costumbres poco convencionales. A diferencia de Carlos, que al menos mantenía las apariencias, Diego no se molestaba en ocultar su desdén por las convenciones sociales. Entraba y salía de la mansión a horas intempestivas, a veces acompañado por amigos de dudosa reputación que hacían fruncir el ceño a los sirvientes más antiguos. «La juventud debe vivir intensamente», era su respuesta cuando don Ricardo intentaba amonestarle, con esa sonrisa que desarmaba cualquier reproche. Lo cierto es que, a pesar de sus excesos, Diego poseía un encanto natural que resultaba difícil de resistir. Incluso los sirvientes, que murmuraban sobre sus escapadas nocturnas, no podían evitar sonreír cuando el joven les gastaba bromas o les preguntaba por sus familias, recordando detalles que ni siquiera don Ricardo conocía. «El diablo viste de ángel», comentaba a menudo doña Mercedes, el ama de llaves que llevaba más de 30 años al servicio de los Montero y que había visto crecer a toda la familia. A pesar de sus diferencias, los habitantes de la mansión habían encontrado un modo de coexistir, cada uno en su propia órbita, sin demasiadas fricciones. Don Ricardo evitaba confrontar directamente a Diego sobre sus excesos, temiendo perder también a este sobrino como había perdido, en cierto modo, a su propio hijo. Sofía adoraba a su primo en secreto, disculpando sus faltas y encontrando siempre una justificación para su comportamiento. Y Diego, consciente del poder que su encanto ejercía sobre ambos, navegaba hábilmente entre la gratitud sincera hacia su tío y la explotación de su indulgencia. Era un equilibrio frágil, basado en silencios, medias verdades y concesiones mutuas. Un equilibrio que la llegada de Valentina estaba destinada a romper para siempre. El matrimonio y el nuevo orden. El encuentro y el cortejo. El Teatro Real de Madrid, con su imponente fachada neoclásica y su interior suntuoso, era uno de los lugares donde la alta sociedad madrileña se reunía no solo para disfrutar de la ópera, sino también para ver y ser vistos. Las familias adineradas exhibían sus mejores galas, las madres presentaban a sus hijas casaderas, y los jóvenes caballeros evaluaban discretamente a las posibles candidatas a convertirse en sus esposas. Fue durante una representación de La Traviata cuando don Ricardo vio por primera vez a Valentina. La joven, acompañada por su madre y su hermana, ocupaba un palco cercano al suyo. A pesar de la distancia, Ricardo no pudo evitar fijarse en aquella muchacha de cabello negro y mirada intensa que seguía la ópera con visible emoción, ajena a las miradas que atraía desde otros palcos. «¿Quién es esa joven?»,
le preguntó al conde de Valdemora, un viejo amigo que conocía todos los entresijos de la sociedad madrileña. La menor de las Espinosa, respondió el conde con una sonrisa cómplice. Hermosa, ¿verdad? Pero ten cuidado, la madre tiene fama de, digamos, ambiciosa. No pierdas de vista tu cartera si te acercas a ella. La advertencia, lejos de disuadir a don Ricardo, despertó aún más su interés. Durante el intermedio, se las arregló para que los presentaran, utilizando al mismo conde como intermediario. Valentina, nerviosa ante la presencia de aquel caballero distinguido, cuya reputación conocía por los comentarios de su madre, apenas levantó la mirada durante la presentación. Sus respuestas fueron breves, casi monosilábicas, pero había en su timidez una dignidad que conmovió a Ricardo. La señorita parece preferir a Verdi más que a la conversación social, comentó él con una sonrisa amable, notando cómo ella había estado pendiente de la hora, deseando que el intermedio terminara para volver a la ópera. La música habla con más honestidad que la mayoría de las personas, respondió Valentina, sorprendiéndose a sí misma con su atrevimiento. Don Ricardo rió con sincera aprobación, y en ese breve intercambio, algo cambió en el aire entre ellos. Una semilla fue plantada, una posibilidad que ninguno de los dos había contemplado hasta entonces, comenzó a germinar. Doña Dolores, con el instinto aguzado de quien ha sobrevivido gracias a su capacidad para detectar oportunidades, percibió inmediatamente el interés de aquel viudo adinerado por su hija menor. Al terminar la función, se aseguró de mencionar que asistirían al baile de los duques de Medina la semana siguiente, información que don Ricardo almacenó cuidadosamente. «Es un hombre demasiado mayor para ti», le reprochó Clara a Valentina durante el trayecto de regreso a casa, en el carruaje alquilado que apenas podían permitirse. «No digas tonterías», intervino doña Dolores con brusquedad. «Don Ricardo Montero es uno de los hombres más respetables y ricos de Madrid. Cualquier joven sería afortunada de recibir sus atenciones». Valentina guardó silencio, pensando no tanto en el hombre que acababa de conocer como en la posibilidad de escapar del futuro que su madre tenía planeado para ella, un futuro que temía se parecería demasiado al presente de su hermana Clara. El cortejo que siguió a aquel primer encuentro fue tan discreto como correspondía a un hombre de la posición de don Ricardo. No hubo grandes gestos ni declaraciones apasionadas, sino pequeñas atenciones que revelaban un interés sincero, flores enviadas a la casa de las Espinosa con tarjetas escritas a mano, invitaciones a conciertos siempre en compañía de doña Dolores, visitas breves pero frecuentes donde la conversación giraba en torno a libros, música y arte. «Me recuerdas a mi difunta esposa», le confesó Ricardo a Valentina durante uno de sus paseos por el Retiro, siempre acompañados a distancia prudencial por una doncella. Ella también tenía esa sensibilidad para la música, esa capacidad de emocionarse con lo bello. Valentina no supo qué responder. La comparación con una mujer muerta, idealizada por el paso del tiempo, le resultaba inquietante, pero también percibió en aquella confesión la profundidad del dolor que Ricardo aún sentía, y eso despertó en ella una ternura inesperada. «Me gustaría conocer más sobre ella», dijo finalmente, tomando su mano en un gesto que sorprendió a ambos. Para Ricardo, aquel simple contacto fue como un bálsamo en una herida que nunca había terminado de cerrarse. Por primera vez en años, sintió que podía existir un después, que la vida no había terminado con la muerte de Isabel. La propuesta de matrimonio llegó 3 meses después de aquel primer encuentro en el Teatro Real. No fue una sorpresa para nadie, excepto quizás para la propia Valentina, que aún se debatía entre el afecto sincero que había comenzado a sentir por Ricardo y el temor a un matrimonio sin pasión. «No puedo ofrecerte la impetuosidad de un joven enamorado», le dijo Ricardo mientras le ofrecía un anillo de zafiros que había pertenecido a su madre. «Pero te prometo respeto, cariño y un hogar donde nunca te faltará nada». Valentina miró el anillo, luego a Ricardo y finalmente a su madre, cuya expresión no dejaba lugar a dudas sobre lo que esperaba de ella.
Pensó en Clara, en su apartamento pagado por un hombre casado que la visitaba 2 veces por semana. Pensó en las insinuaciones cada vez menos veladas de su madre sobre ciertos caballeros interesados en su compañía. Y decidió: «Será un honor convertirme en su esposa, don Ricardo», respondió, sellando así un pacto que cambiaría no solo su destino, sino el de todos los habitantes de la mansión junto al Manzanares. Lo que ninguno de los dos podía saber en ese momento era que el destino, con su ironía habitual, había puesto en marcha una maquinaria de consecuencias imprevisibles. Porque mientras ellos intercambiaban promesas de un futuro compartido, Diego regresaba a Madrid después de una larga ausencia, trayendo consigo el caos que siempre lo acompañaba. La boda y los primeros días. La Catedral de la Almudena, con sus altas bóvedas y su luz tamizada por las vidrieras de colores, fue el escenario elegido para la boda de don Ricardo Montero y Valentina Espinosa. A pesar de los deseos del novio de celebrar una ceremonia íntima, las convenciones sociales y, sobre todo, la insistencia de doña Dolores habían convertido el evento en uno de los acontecimientos sociales más comentados de la temporada. La novia, vestida con un traje de raso blanco importado de París, caminó por el pasillo central del brazo de su tío materno, un militar retirado que apenas conocía, pero que fue convocado para la ocasión ante la ausencia de su padre fallecido. Su rostro, parcialmente oculto tras un velo de encaje de Bruselas, mostraba una serenidad que contrastaba con el tumulto interior que sentía. «Estás dando un paso importante, sobrina», le había dicho aquel tío durante el breve trayecto en carruaje hasta la catedral. «Ricardo Montero es un buen hombre. Respétalo y serás respetada». Aquellas palabras, dichas con la brusquedad de quien no está acostumbrado a las conversaciones sentimentales, habían resonado en Valentina con más fuerza de la esperada. Respeto. Era algo que nunca había conocido en el hogar de su madre, donde las apariencias y la conveniencia siempre habían estado por encima de cualquier principio moral. Al llegar al altar, donde don Ricardo la esperaba con una mezcla de nerviosismo y adoración en la mirada, Valentina tuvo un momento de claridad. «Puedo aprender a amarlo», se dijo a sí misma. «Puedo construir una vida digna a su lado». Lo que no había previsto era la presencia de Diego entre los invitados. Ubicado en primera fila junto a Sofía, como parte de la familia del novio, el sobrino de don Ricardo observaba la ceremonia con una expresión indescifrable. Valentina, que solo lo conocía de referencias por las conversaciones con su futuro esposo, se sorprendió al sentir una corriente eléctrica recorrer su espalda cuando, al girar para recibir la bendición del sacerdote, sus ojos se encontraron brevemente con los de él. «Es solo nerviosismo», se justificó mentalmente, desviando rápidamente la mirada. La recepción posterior a la ceremonia se celebró en los jardines de la mansión Montero, decorados para la ocasión con arcos de flores blancas y farolillos que se encendieron al caer la tarde, creando una atmósfera mágica. Los invitados, más de 200 entre amigos, familiares y relaciones de negocios, disfrutaron de un banquete servido por el mejor chef de Madrid, mientras una orquesta de cámara interpretaba piezas de Mozart y Vivaldi. Doña Dolores, vestida con un traje verde esmeralda que atraía todas las miradas, para disgusto de su hija, se movía entre los invitados como si ella fuera la verdadera anfitriona, aceptando felicitaciones y haciendo comentarios sobre la fortuna de su hija al casarse con uno de los pilares de la sociedad madrileña. «Mi Valentina siempre tuvo un destino especial», repetía a quien quisiera escucharla mientras vaciaba una copa de champán tras otra. Clara, sentada en una mesa apartada con su protector, observaba la escena con una mezcla de envidia y alivio. Envidia por el aparente cuento de hadas que vivía su hermana menor. Alivio porque al menos una de ellas había escapado de las garras de su madre. Sofía, por su parte, había asumido con entusiasmo su papel de hermana de la familia del novio. Con un vestido color lavanda que resaltaba su juventud,
se había encargado personalmente de que todos los detalles de la celebración fueran perfectos, desde la disposición de las mesas hasta la selección de flores para cada rincón del jardín. Siempre quise una hermana, le había confesado a Valentina durante los preparativos, con una inocencia que había conmovido a la novia. Y luego estaba Diego. Mientras la celebración avanzaba, el sobrino de don Ricardo se había convertido en el centro de atención de las jóvenes solteras presentes. Con su traje oscuro impecablemente cortado, su corbata ligeramente aflojada en un gesto estudiadamente descuidado, y esa sonrisa que prometía secretos compartidos, Diego era la imagen del seductor perfecto. Valentina lo observaba de reojo mientras cumplía con sus deberes de anfitriona, intrigada por aquel hombre del que tanto había oído hablar y que parecía ser la antítesis de su ahora esposo. Donde Ricardo era sobrio, Diego era exuberante. Donde uno era reflexivo, el otro parecía impulsivo. Donde el tío inspiraba respeto, el sobrino provocaba algo diferente, algo que Valentina no se atrevía a nombrar. La oportunidad de hablar directamente con él llegó durante el baile. Siguiendo la tradición, después de que los novios abrieran la pista con un vals, don Ricardo cedió a su esposa para que bailara con otros caballeros, comenzando por Carlos, su hijo, quien había regresado brevemente de París para la boda. Cuando llegó el turno de Diego, Valentina sintió que el aire se volvía más denso, que la música sonaba más lejana. El joven la tomó por la cintura con una familiaridad que debería haberla ofendido, pero que, inexplicablemente, despertó en ella un escalofrío de anticipación. «Bienvenida a la familia, tía», susurró Diego con una sonrisa irónica mientras giraban por la pista de baile. «Soy apenas unos años mayor que tú», respondió ella, sorprendida por su propia osadía. «La edad es solo un número», replicó él, acercándola un poco más de lo que las normas de etiqueta permitían. «Lo que importa es lo que se siente por dentro, ¿no crees?». La conversación quedó interrumpida por el final de la pieza, pero algo había cambiado entre ellos. Una semilla de complicidad, de reconocimiento mutuo, había sido plantada. Una semilla que con el tiempo crecería hasta convertirse en algo mucho más peligroso. Los primeros días de Valentina como señora de la mansión Montero transcurrieron en una bruma de nerviosismo y adaptación. Acostumbrada a la casa caótica de su madre, donde las apariencias de decoro apenas ocultaban un ambiente de decadencia moral, la joven se encontró de pronto a cargo de un hogar donde cada objeto, cada rutina, cada gesto, tenía un propósito y un significado. Doña Mercedes, el ama de llaves, la guió con paciencia a través de los laberintos de la administración doméstica. Las llaves de las distintas estancias, los horarios de las comidas, las preferencias de don Ricardo, las tareas de cada sirviente. «El señor desayuna puntualmente a las 8», le explicaba con voz monótona. «Le gusta el café sin azúcar y lee El Imparcial mientras come una tostada con mantequilla, nunca con mermelada. Los domingos hace una excepción y toma chocolate con churros». Valentina escuchaba con atención, consciente de la mirada evaluadora del ama de llaves, cuya lealtad hacia la difunta señora de la casa era legendaria. No sería fácil ganarse su respeto, y mucho menos su afecto. Sofía, en cambio, había recibido a su nueva hermana con los brazos abiertos. Habían pasado largas horas juntas, tocando el piano a 4 manos en el salón de música, paseando por los jardines o simplemente conversando sobre libros y sueños. «Nunca tuve una amiga de verdad», le confesó Sofía una tarde mientras bordaban junto a la ventana. «Las otras chicas de mi edad solo hablan de vestidos y pretendientes». Valentina había sonreído con ternura, reconociendo en la joven una inocencia que ella misma había perdido demasiado pronto. La noche de bodas había sido un tema de preocupación para Valentina desde que aceptó la propuesta de matrimonio. Su conocimiento sobre las relaciones íntimas se limitaba a conversaciones a media voz con Clara y a los comentarios crudos de su madre, quien le había advertido que los hombres son todos iguales en la cama, solo cambia el envoltorio.
Don Ricardo, sin embargo, había mostrado una delicadeza que la había sorprendido. Consciente del nerviosismo de su joven esposa, no había precipitado nada aquella primera noche. Se había limitado a besarla suavemente en la frente y a desearle dulces sueños, dándole tiempo para adaptarse a su nueva vida. Las noches siguientes habían seguido un patrón similar: gestos de afecto contenido, conversaciones en la intimidad de la alcoba sobre temas seguros como los eventos del día o planes para el futuro, y finalmente un beso de buenas noches que apenas rozaba los límites de lo fraternal. No fue hasta la tercera semana de matrimonio cuando Ricardo, tras asegurarse de que Valentina se sentía cómoda con él, había iniciado un acercamiento más íntimo. Con la experiencia de un hombre maduro que ha conocido el amor verdadero, había guiado a su esposa a través de los misterios del lecho conyugal con una mezcla de pasión controlada y ternura. Para Valentina, aquellas primeras experiencias habían sido una revelación. No era el amor arrebatado que había leído en novelas clandestinas, pero había en la conexión con Ricardo una calidez, un respeto mutuo que la habían hecho sentir segura y valorada por primera vez en su vida. «Eres un regalo», le había susurrado él una noche mientras acariciaba su cabello extendido sobre la almohada. «Has traído vida y luz a esta casa de nuevo». Y durante aquellas primeras semanas, Valentina realmente creyó que podría ser feliz, que había encontrado el hogar que siempre había anhelado. La sombra de Isabel, la primera esposa, aún flotaba en ciertas habitaciones, en las miradas ocasionales de los sirvientes más antiguos, en el retrato al óleo que presidía la biblioteca. Pero Valentina había decidido no competir con un fantasma, sino crear su propio espacio en aquella casa y en el corazón de su esposo. Lo que no podía prever era que la presencia de Diego, que entraba y salía de la mansión a su antojo, alteraría progresivamente el equilibrio que había conseguido establecer. Cada vez que coincidían en una habitación, cada vez que sus miradas se cruzaban durante las cenas familiares, algo indefinible pero poderoso crecía entre ellos. Y mientras los días de primavera daban paso al calor del verano madrileño, Valentina comenzó a sentir que las paredes de su nuevo hogar, que al principio le habían parecido un refugio, empezaban a estrecharse a su alrededor, convirtiéndose lentamente en una prisión dorada de la que pronto desearía escapar. La renovación de la mansión y las visitas incómodas, con la energía propia de la juventud y el entusiasmo de quien por fin encuentra un propósito, Valentina se había lanzado a renovar ciertos aspectos de la mansión que, según su criterio, necesitaban un aire fresco. Don Ricardo, encantado de ver a su joven esposa tan implicada en su nuevo hogar, le había dado carta blanca y una generosa asignación para llevar a cabo los cambios que considerara oportunos. «Esta casa necesita más luz», había comentado Valentina una mañana durante el desayuno, mientras observaba cómo los rayos del sol luchaban por atravesar las pesadas cortinas de terciopelo que cubrían las ventanas del comedor. «Y colores que inviten a la vida». Don Ricardo había sonreído con indulgencia, recordando cómo Isabel también había emprendido una campaña similar tras su boda. Era, pensó, una especie de ritual por el cual las nuevas señoras marcaban su territorio y dejaban su huella personal en el espacio que compartirían con su esposo. «Haz lo que consideres mejor», le había respondido, besándole la mano con afecto. «Confío en tu buen gusto». Aquella autorización había sido todo lo que Valentina necesitaba para poner en marcha sus planes. Con la ayuda de Sofía, que compartía su entusiasmo por el cambio, había comenzado a transformar la mansión estancia por estancia. Las cortinas oscuras fueron sustituidas por otras de tejidos más ligeros que permitían el paso de la luz natural. Alfombras desgastadas por el tiempo dieron paso a otras nuevas con diseños más alegres. Muebles que llevaban décadas en las mismas posiciones fueron reubicados para crear espacios más acogedores y funcionales. Pero el cambio más significativo fue en los jardines. Valentina, que había crecido en un apartamento sin más vegetación que un par de macetas en el balcón, descubrió en el cuidado de las plantas una pasión inesperada.
Bajo su dirección, los jardineros crearon nuevos parterres de flores, instalaron bancos de hierro forjado en rincones estratégicos y construyeron un cenador cubierto de glicinas, donde pronto se estableció la costumbre de tomar el té en las tardes de buen tiempo. «Parece que has encontrado tu vocación», le comentó don Ricardo una tarde, mientras la observaba supervisar la plantación de unos rosales junto al estanque. «Nunca he visto el jardín tan hermoso». Valentina había sonreído, sintiendo una punzada de orgullo. Era cierto que en aquellas tareas había encontrado no solo una ocupación, sino también una forma de expresar su personalidad, de dejar su marca en un espacio que, hasta su llegada, había estado dominado por la memoria de otra mujer. La transformación de la casa no pasó desapercibida para Diego, quien, tras regresar de una de sus frecuentes ausencias, se encontró con una mansión que apenas reconocía. Los colores más vivos, la abundancia de flores frescas en jarrones estratégicamente colocados y sobre todo la presencia constante de Valentina, que parecía haber llenado cada rincón con su energía, crearon en él una impresión profunda. «Veo que has estado ocupada, tía», le dijo con una sonrisa sardónica durante la cena, la primera noche después de su regreso. «Casi no reconozco la casa de mi infancia». «Espero que los cambios sean de tu agrado», respondió Valentina, sosteniendo su mirada con más firmeza de la que ella misma esperaba. «Y por favor, deja de llamarme tía. Me hace sentir como una anciana». «¿Cómo debería llamarte entonces?», preguntó Diego, inclinándose ligeramente hacia ella con una familiaridad que rayaba en la impertinencia. «Valentina será suficiente», intervino don Ricardo con tono ligero pero firme, colocando una mano protectora sobre la de su esposa. «Después de todo, la diferencia de edad entre vosotros apenas justifica ese tratamiento». Diego había asentido con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y la conversación había derivado hacia temas más seguros. Pero algo había quedado flotando en el aire, una tensión sutil pero innegable que todos los presentes percibieron de diferentes maneras. Para Sofía, fue la primera vez que notó algo extraño en la forma en que su primo miraba a la esposa de su padre. Un destello en aquellos ojos azules que conocía tan bien, algo que no supo nombrar, pero que le produjo una sensación incómoda en el estómago. Para don Ricardo, fue un recordatorio de que Diego seguía siendo el mismo joven impetuoso y desafiante que había acogido años atrás, y que su presencia en la casa podría ser más perturbadora de lo que había previsto para su nueva vida matrimonial. Y para Valentina, fue la confirmación de algo que había estado intentando negar desde el día de su boda. Que entre ella y Diego existía una conexión inexplicable, una atracción peligrosa que amenazaba con complicar la vida que estaba intentando construir junto a don Ricardo. La renovación de la mansión coincidió con un aumento en las visitas de doña Dolores, quien, desde el matrimonio de su hija, parecía haber encontrado en la casa de los Montero una segunda residencia. Llegaba sin previo aviso, a veces acompañada por Clara, otras veces sola, siempre con nuevas exigencias o pequeños favores que solicitar a su yerno. «Solo pasaba a ver cómo está mi niña», decía con una sonrisa melosa que no engañaba a nadie, mientras sus ojos recorrían ávidamente cada rincón, evaluando los cambios y calculando mentalmente el coste de cada nueva adquisición. Para Valentina, estas visitas eran una fuente constante de tensión y vergüenza. Aunque don Ricardo nunca se quejaba abiertamente, ella podía ver en su rostro el esfuerzo que le suponía mantener la cortesía ante los comentarios cada vez más inapropiados de su suegra. «Este jarrón debe valer una fortuna», exclamaba doña Dolores mientras acariciaba una pieza de porcelana china que decoraba el vestíbulo. «¿No tendrías uno similar que pudieras regalarme, Ricardo? Quedaría perfecto en mi salón. O peor aún, Clara necesita un nuevo guardarropa para la temporada. Su protector ha sido menos generoso últimamente. Ya sabes cómo son los hombres cuando la novedad pasa», comentaba sin pudor alguno durante el té,
haciendo que Sofía se sonrojara de incomodidad y que don Ricardo tosiera disimuladamente. Valentina intentaba limitar estas visitas tanto como era posible sin provocar un conflicto abierto. Había dado instrucciones a los sirvientes para que, cuando ella no estuviera en casa, informaran a doña Dolores de que la señora había salido y no se esperaba su regreso hasta tarde. Pero su madre, con la persistencia de quien ha sobrevivido a base de artimañas, siempre encontraba el modo de colarse en la mansión, de apropiarse temporalmente de espacios que no le correspondían, de insinuarse en conversaciones donde no era bienvenida. Tu madre tiene un don especial para aparecer en los momentos menos oportunos, comentó Diego una tarde en que se encontró con Valentina en la biblioteca, poco después de que doña Dolores se hubiera marchado tras una visita particularmente agotadora. Valentina, que había estado contemplando el jardín a través de la ventana, se sobresaltó al escuchar su voz. No lo había oído entrar, absorta como estaba en sus pensamientos. Es un talento que ha perfeccionado con los años, respondió con una sonrisa amarga. A veces pienso que tiene un sexto sentido para detectar cuándo su presencia será más disruptiva. Diego se acercó hasta situarse junto a ella frente a la ventana. Estaban solos en la biblioteca, un hecho que Valentina registró con una mezcla de alarma y excitación que se apresuró a reprimir. Las madres como la tuya son expertas en convertir a sus hijas en versiones de sí mismas, dijo él en voz baja, mirando también hacia el jardín. Es una forma de perpetuarse, de asegurarse de que sus errores se repiten en la siguiente generación. Valentina lo miró sorprendida. No esperaba una observación tan aguda por parte de aquel hombre al que todos describían como superficial y frívolo. Yo no soy como ella, afirmó con más vehemencia de la necesaria. Nunca lo seré. Diego giró entonces para mirarla directamente, con una intensidad que la hizo contener la respiración. Estaban demasiado cerca, tanto que podía distinguir motas doradas en el azul de sus ojos, oler el ligero aroma a tabaco y colonia cara que emanaba de él. No, no lo eres, concedió finalmente. Tú tienes algo que ella perdió hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo tuvo. ¿Qué cosa?, preguntó Valentina, incapaz de apartar la mirada. Un alma, respondió simplemente Diego, y por un instante, Valentina creyó ver vulnerabilidad en aquellos ojos habitualmente burlones. El momento se rompió con la llegada de Sofía, que entró en la biblioteca buscando un libro de poemas que quería mostrar a Valentina. Al ver a su primo y a su madrastra tan cerca el uno del otro, la joven se detuvo en seco, con una expresión confusa en el rostro. ¿Interrumpo algo?, preguntó con voz insegura. En absoluto, respondió Diego, recuperando instantáneamente su tono despreocupado. Le estaba contando a nuestra querida Valentina cómo logré ganar una pequeña fortuna en el casino anoche, una historia absolutamente tediosa que le estaba haciendo bostezar. Y con una sonrisa que no revelaba nada, salió de la habitación dejando tras de sí un silencio cargado de preguntas no formuladas. Para Valentina, aquel breve encuentro en la biblioteca marcó un punto de inflexión. Fue la primera vez que vio en Diego algo más que al seductor superficial que todos describían. Y fue también la primera vez que se permitió reconocer, aunque solo fuera para sí misma, que lo que sentía hacia el sobrino de su esposo iba más allá de la curiosidad o la afinidad familiar. Era algo más peligroso, más primitivo,